Buenas tardes a todos, con un poquitín de retraso, pero es para mí un placer daros la bienvenida a la jornada de actualización en infección por Clostridioides difficile que celebramos aquí en el Colegio de Médicos de Madrid, con el auspicio también de la Sociedad Madrileña de Microbiología Clínica. Quiero dar las gracias a Tillots por patrocinar esta reunión y por ayudarnos a poder celebrarla y ahora se está oyendo mejor, me parece. Y sin más, Emilio, te paso la palabra y empezamos ya las preguntas, que vamos un poquito retrasados. Vamos retrasados, pues las primeras preguntas son para ti, Patricia. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo, que es la única manera. Yo levantaré el móvil cuando falten 30 segundos de los 5 minutos que tiene cada quien, ¿no? De manera que la primera pregunta para ti es: empecemos por hacer definiciones. ¿Cuál es la mejor definición de infección por Clostridium difficile, de gravedad, de colonización, de recidiva y de reinfección? Vale. Bueno, pues muchas gracias, Emilio. La primera pregunta va de definiciones. Entonces, ¿a qué llamamos un episodio por Clostridium difficile? Pues he utilizado las guías europeas para definirlo. Sería aquel paciente que tiene hallazgos clínicos compatibles con una infección por Clostridium difficile. ¿Se han ido las diapos? Que no cuente esto. Ya. Y que tienen algunos datos de microbiología sugestivos de presencia de este microorganismo. El primero sería tener evidencia de Clostridium difficile que produce toxinas sin otra causa de diarrea, o bien tener una PCR positiva o tener un cultivo de Clostridium difficile toxigénico. También se acepta como episodio, por supuesto no podría ser de otra manera, una colitis pseudomembranosa y en presencia de Clostridium difficile toxigénico. Estamos hablando de clínica atribuible. La clínica más frecuente, aparte de cierto disconfort abdominal, es la diarrea, definida como 3 deposiciones blandas que estén en la escala 6 a 7 de Bristol, que la podéis ver ahí y que no os detallo. ¿Cuándo hablamos de un episodio severo o grave? Pues cuando el paciente tiene fiebre o cuando en la analítica vemos leucocitosis o aumento del 50% de la creatinina sérica respecto a la basal. También hablaríamos de episodio grave en aquel paciente que va a tener una distensión del intestino grueso o engrosamiento de la pared del colon. Hay muchas escalas de gravedad, yo solo os voy a traer una de ellas, esta de Zar, que es un clásico ya del 2007, en la que simplemente para que os fijéis que en esta escala, simplemente con que el paciente esté en la UCI, pues ya se consideraba pues un episodio grave. Cuando hablamos de grave, complicado o de fulminante, que esta sería como la punta del iceberg, ya solo sería un 3% de los casos, pues sería en pacientes que tienen los siguientes síntomas o signos atribuibles al Clostridium difficile. Bien tienen hipotensión, shock séptico, lactato elevado, íleo, megacolon tóxico o perforación o un curso fulminante de la enfermedad. Pero es cierto que no debemos olvidar que en ocasiones el Clostridium difficile se presenta con unas manifestaciones atípicas, incluso sin diarrea. De hecho, algunos de los pacientes más graves, estos que hemos hablado, que tienen íleo o una enfermedad fulminante, a veces pueden tener ausencia de diarrea. También pacientes, se vio claramente que pacientes que tenían una leucocitosis muy marcada, incluso antes de tener diarrea, pues debemos sospechar Clostridium difficile, y muy poco frecuente la afectación extracolónica con otras muestras. ¿Y qué otras muestras? Pues la que en ocasiones utilizamos y que es bastante útil son las muestras perirrectales. Os traigo solamente este artículo donde podéis ver muy buena sensibilidad y especificidad. Por el contrario, las biopsias de colon, cuando se han comparado con heces, pues tienen peor sensibilidad.
¿Y a qué se llama portador asintomático? Pues al que no tiene sintomatología atribuible, y aquí lo dejo para la discusión, si debemos buscarlo y hacer algo o si mejor ni buscarlo ni hacer nada, ¿vale? Lo dejo aquí. Y ya para acabar nos toca hablar un poquito de recurrencia y de recidiva. La recurrencia en las guías estas europeas pues se define como un nuevo episodio de CDI en las 8 semanas previas al anterior en un paciente que ha respondido al tratamiento, que ha desaparecido la clínica. Pero es cierto, y os mostraré muy rápidamente alguna diapositiva, que los estudios son variadísimos. Y esta definición se ha aceptado porque clínicamente es sencilla, se puede trabajar con ella, pero claro, hay pacientes que se saldrían de esta definición temporal y probablemente pues también tienen una recurrencia. Hablaríamos de recidiva cuando tenemos demostración del mismo genotipo. Fijaros en esta diapositiva de resumen que aquí veis cómo se define en distintos ensayos clínicos. Variadísima la definición de recurrencia en los ensayos clínicos. La proporción de gente que va a recurrir varía con el tratamiento del episodio inicial, pero más de un 25% pueden recurrir, y los pacientes que ya han tenido una recurrencia tienen muchísimas probabilidades de tener más recurrencias. ¿Cuántas son recidivas y cuántas son recurrencias? Pues datos del Gregorio Marañón, 76% de los pacientes eran recurrencia en el segundo episodio y el resto recidiva, y en la literatura también oscila entre el 50 y el 80% de la misma cepa. Pues pasamos a las cifras. Patricia, ¿cuál es la idea que nos da sobre incidencia? Si tienes datos del mundo, en España, y si quieres una pincelada de lo que ha podido pasar durante el COVID. Aproximadamente en estos datos del CDC y del ECDC hablan que hay unos 223.000 casos por año en Estados Unidos, 124.000 en Europa, 3.700 fallecimientos en Europa, casi 13.000 muertes en Estados Unidos. Y para que os hagáis una idea, todo el mundo está de acuerdo que la meningitis es algo muy importante, ¿no? Pues esta enfermedad tiene más mortalidad y más carga de enfermedad que las meningitis. Hablando ya de cifras concretas, pues se manejan cifras por 100.000 de población en el Reino Unido, entre 25 y 26 por 100.000 de población, 7 casos por 10.000 días de hospitalización en Europa, 82, sin embargo, en el hospital en Estados Unidos y 48 por 100.000 en Estados Unidos también, en la comunidad. Y cuando queremos ver cómo va variando en Estados Unidos la situación, pues he encontrado este artículo que refiere una bajada significativa del Clostridium difficile nosocomial. Están siendo eficaces las medidas en el hospital, ha bajado de 93 a 50 por 100.000 de población entre el 2011 y el 2020, sin embargo, permanece como un problema muy prevalente en la comunidad sin ningún cambio en estos años. Otros datos de una revisión de Luis Alcalá, pues muy parecido a los datos de Europa, que os los he puesto abajo en verde, y de España, más bajo en el Reino Unido, donde fueron muy eficaces las medidas de control, y un poquito más alto en Europa. Llamar la atención, aunque luego habrá una pregunta al respecto, de la importancia del CDI comunitario. En España se hicieron, Luis y todo el equipo hicieron 2 estudios multicéntricos en 2015 y 2018 que demostró que todavía una baja sospecha en muchos hospitales españoles, pero que ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Y para acabar, ¿qué ha pasado con el COVID? Pues hay muchísima literatura, pero yo he traído pues una de nuestro hospital. En este estudio lo que hicimos fue comparar los casos del 2019, donde no había COVID, ahí veis los ingresos, los días de hospitalización y los episodios de Clostridium, con el 2019 y los repartimos en pacientes sin COVID y pacientes con COVID en 2020, ¿vale? Pues si podéis ver aquí, los pacientes sin COVID del 2019 y del 2020 pues tenían una incidencia muy similar. Sin embargo, es verdad que la incidencia en los pacientes que tenían COVID era prácticamente del doble. Era claramente mucho más elevado, son las barras en rojo. ¿Tenía el COVID o acarreaba el COVID una mayor gravedad?
Pues no, si podéis ver aquí, los pacientes que tenían COVID tienen una proporción de graves y de graves complicados y de mortalidad relacionada pues similar a los pacientes sin COVID. ¿Y qué ha pasado en la literatura? Pues os he querido hacer un resumencillo de las muchísimas, hay muchas más citas, pero bueno, algunas de ellas de distintos países. Estados Unidos refiere un incremento de los casos durante la pandemia de casi un 4% por mes. En Holanda, sin embargo, una incidencia menor, pero más casos graves, que ellos correlacionan sobre todo al gran retraso para diagnosticar a los pacientes que tenían CDI en la comunidad, y en el Reino Unido, que tenía esas cifras tan buenísimas antes, pues un incremento muy marcado tanto del CDI hospitalario como de la comunidad. Y con esto, pues dar las gracias al equipo de Clostridium Marañón. Todos los que están en la foto son, seguro que falta alguno que no está en la foto, pero nada más. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Pasamos a Elena Raigadas y la pregunta que hacemos a Elena es ¿dónde se adquiere la enfermedad? Bueno, pues tradicionalmente lo que se ha visto era que la mayoría de los episodios de infección por Clostridium difficile eran el resultado de una adquisición reciente en el entorno hospitalario, ¿no?, relacionado con la asistencia sanitaria. Está muy bien descrito la transmisión persona a persona y la contaminación circundante está muy bien documentada. Como veis, dentro del entorno hospitalario, perdonad, pero no sé si se ve la señal. Bueno, la transmisión, digamos, directa, la transmisión a través del entorno y de dispositivos médicos y otras sustancias. Con los estudios que se han realizado en pacientes en los que se ha hecho screening de ingreso y se les ha ido repitiendo la prueba semanalmente, se ha visto que entre un 6 y un 21% de los pacientes adquirían la cepa dentro del entorno hospitalario. Hay muchos estudios, yo traigo uno realizado en nuestro hospital, en el que se documenta la contaminación de las habitaciones de pacientes con resultado positivo para Clostridium, pero si os fijáis también hay unas cifras muy llamativas en habitaciones de pacientes que han tenido un resultado negativo. Y no olvidarnos de las manos del personal sanitario. En estos estudios pues, hay hasta un 60% de contaminación de las manos del personal sanitario. En nuestro caso observamos un 4,2%. Este estudio en 2013 vino a cambiar un poquito lo que teníamos, la creencia que teníamos, ¿no? Este estudio, con secuenciación del genoma completo en una corte muy grande de más de 1.200 pacientes con infección por Clostridium difficile, se documentó que, bien es cierto que un tercio de los casos estaban relacionados genéticamente con un caso previo en el hospital, pero muy importantemente el 45% de los casos eran genéticamente muy diferentes y no había una conexión con casos previos. Esto lo que venía a sugerir es que muchos de los casos realmente surgen de otras fuentes que no son las que teníamos en mente hasta ahora. También, con estudios más recientes, se está poniendo de manifiesto la importancia de los pacientes con colonización asintomática. Son cada vez más los estudios que apuntan a que los portadores asintomáticos van teniendo también un importante papel en la transmisión de Clostridium difficile dentro del entorno hospitalario. Con el incremento de los casos de la comunidad, como bien ha dicho Patricia, ¿no?, que se ha documentado, y la evidencia que hay acumulada de reservorios persistentes en la comunidad, tenemos que pensar en otras fuentes de adquisición del Clostridium difficile. Aunque es verdad que hay mucha documentación en este sentido, el mecanismo por el cual estos reservorios conducen finalmente a la infección todavía requiere mayor exploración. No están claros esos estudios. Yo os traigo aquí este estudio que recoge 86 estudios de 23 países, en el que se ve muy gráficamente, por ejemplo, la contaminación de esporas de Clostridium difficile en animales de consumo humano. Vemos aquí los datos, incluye datos de España. También en carnes que están ya, digamos, listas para consumo humano, se han encontrado alimentos que están ya también listos, una proporción bastante considerable de esporas de Clostridium difficile, y también en tierras y aguas.
Aquí tenemos un estudio de muestras ambientales de la comunidad en la que hubo un 16,5% de positividad. Si os fijáis, casi el 25% de las muestras de los parques tenían esporas de Clostridium difficile. También en las casas podemos encontrar un 20%, bueno, un 17% de contaminación. Este estudio también recogía datos de tiendas, de restauración, de comida rápida, etcétera, para que veamos que está en todas partes. Tenemos aquí, pues, en distintos entornos de tierras, e incluso en Madrid, pues, se ha documentado que en los parques infantiles y areneros hasta un 20% hay de contaminación. ¿Y qué pasa en nuestra casa? Pues hay este estudio muy bonito en el que se ha documentado, pues, donde hay mayor proporción. Estaríamos en la entrada de casa, pues esa parte tan importante de las suelas de los zapatos, donde llevamos con nosotros todo lo que hemos caminado durante el día, también nos llevamos las esporas a casa. Donde también hemos visto mucha contaminación es, pues, en los utensilios de limpieza, fregonas, etcétera, y el baño y demás. Bueno, realmente hemos visto mucha evidencia de que hay contaminación de esporas, pero la evidencia realmente documentada de transferencia es en estos casos que se ha visto en Holanda, en 3 casos, de 3 parejas de cerdos y granjeros, en el que sí que, gracias a la secuenciación del genoma completo, se ha visto que eran genéticamente la misma cepa, no había ninguna diferencia de SNPs. Y aquí tenemos esta fuente. Y bueno, pues probablemente para la población general esta transmisión zoonótica sea indirecta, ¿no? A través de alimentos u otras fuentes, como también pueden ser, pues, los entornos de casas y mascotas. Antes nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Teníamos solo la conciencia del ambiente hospitalario, pero como veis tenemos todo el círculo en el que necesitamos cada vez, pues, más evidencia para documentar mejor estas posibles fuentes del lugar de acusación de la ICD. Y nada. La segunda pregunta para ti es, visto el panorama del hospital, ¿dónde se distribuyen estos casos? El viejo paradigma de que en las plantas quirúrgicas y los pacientes ancianos probablemente ha desaparecido. Pues vamos a ello. Como bien decías, pues la distribución en el hospital de los casos. Vamos a pararnos un minuto simplemente a ver la distribución de servicios de pacientes con diarrea, pues qué muestras llegan al laboratorio, que hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Porque la infección la documentamos desde el laboratorio. Pues vemos que los servicios médicos son los que más reciben, ¿no? Los que más se reciben muestras. Y vemos la proporción de servicios quirúrgicos, que es bajo de un 8%. Para irnos a datos españoles, la verdad es que hay una carencia en cuanto a estudios grandes multicéntricos del lugar en el que sucede esto. Parece un poco contradictorio, pero es verdad que cuesta encontrar la información. Perdonad que la cita no está del todo correcta. Y vemos cómo los servicios médicos se asocian con una mayor prevalencia de ICD frente a los servicios no médicos, entre ellos los quirúrgicos, críticos, pediatría y obstetricia. Os traemos este estudio aquí del Hospital Gregorio Marañón, un estudio prospectivo en el que la búsqueda es sistemática y son los casos con diagnóstico de laboratorio y viendo aquellos que cumplían criterios clínicos de Clostridium difficile, excluyendo colonizaciones, etcétera. Y como vemos, pues los servicios médicos son los que se llevan en la mayor parte, seguidos de quirúrgicos, UCI de adultos, oncología, etcétera. Si vemos a la derecha la distribución de cuáles son esos servicios médicos, pues en una mayor proporción está medicina interna, seguida de digestivo, infecciosas, geriatría, cardiología. Tenemos aquí una serie temporal muy larga, como veis, documentada de nuestro hospital, en el que vemos, pues, nuevamente que los servicios médicos son en números totales los que mayor casos recogen de Clostridium difficile. Cuando miramos la densidad de incidencia, porque hemos estado viendo hasta ahora cifras absolutas, ¿no? Vemos cómo servicios como el de hematología pues tendrían una mayor densidad de incidencia de casos. Vemos aquí, seguido de las UCIs médicas y de los servicios médicos. Tenemos aquí algunos datos de nuestro hospital y vemos que es verdad que la densidad de incidencia en pacientes hematológicos y pacientes de UCI son más altos que de la población general del resto, aunque vemos que bien la tendencia en los de UCI ha ido disminuyendo a lo largo de este tiempo. Y yo creo que por acortar e incluir
¿Qué pasa con los pacientes colonizados? ¿Dónde están? Hemos hablado de infecciones, pero estamos viendo que esos colonizados pues, también pueden importar para la transmisión y bueno, vemos que se asemeja un poquito a lo que hemos visto en los casos, ¿no? En los que los servicios médicos también se llevan la mayor proporción. Es para mí un placer presentaros a Javier Cobo, es adjunto de jefe de sección, no estoy muy segura, de Ramón y Cajal, pero bueno, es un grandísimo experto en Clostridium difficile y tenemos varias preguntas para Javier. La primera es si nos podrías resumir los factores de riesgo para tener Clostridium difficile y, si es posible, predecir quién va a tener un episodio grave. Muy bien, muchas gracias Patricia y Emilio por vuestra invitación y también por la iniciativa de esta reunión, que yo creo que hace mucho tiempo que echábamos de menos. Les traigo este estudio, que parte del estudio Euclid, que es un estudio importante epidemiológico europeo, en el que se intenta también, digamos, en ese estudio paneuropeo y luego en un hospital alemán, buscar cuáles son los factores de riesgo, digamos, de adquirir Clostridium difficile. Y es algo tan simple, los resultados de estudio son como la edad, el número de antibióticos recibidos y el haber estado previamente en el hospital. Puesto, como podéis suponer, la verdad es que nos aporta muy poquito, ¿no? No necesitábamos este estudio para imaginar esto, ¿no? Y recordé de este otro estudio que no sé si lo vamos a tocar aquí, que es si los probióticos ayudan o no ayudan en todo esto, que no es el tema, que el mensaje de este estudio en el Lancet era que no, pero es que me acordé porque la prevalencia de pacientes que siguen en el seno de un ensayo clínico dándoles probióticos o no, que eran pacientes ingresados con tratamiento antibiótico, no llegó al 1% de los pacientes que desarrollaban Clostridium difficile. Entonces, dices, vale, estar en el hospital y recibir antibióticos, muy bien, pues eso no es el 1%. ¿Cómo podemos progresar algo más en ese 1%? Porque es mucha gente y muy poca la que desarrolla clostridioides. Este es lo mismo, otro estudio, digamos, si queríamos llegar a algo más lejos, se ha mencionado antes por Elena, el estar en una habitación donde hubo un paciente con Clostridium difficile. Pero claro, eso yo creo que en mi hospital, si cojo en el último año, casi no habrá habitaciones donde no haya habido un paciente con Clostridium difficile. Y no voy a poner una etiqueta en la habitación para ver, oiga, usted no ingrese en esta habitación, que le ingresen en la de al lado. Así que esto tiene mucho interés, digamos, conceptual, pero ninguno desde el punto de vista práctico. Y otro gran tema, digamos, de factores de riesgo son los niveles de bomba de protones, ¿no? Hay metaanálisis, yo creo que ya muy contundentes, diciendo que esto incrementa el riesgo tanto en los pacientes hospitalizados como en la comunidad. Así que, lamentablemente, creo que es muy difícil predecir. Usted está en el hospital, tiene 70 años, le hemos dado antibióticos por la diverticulitis y ahora no sé si va a tener usted Clostridium difficile, tiene aproximadamente un 1%. Cuantos más antibióticos le den durante más tiempo, eso también parece que incrementa el riesgo, pero no tenemos buenos marcadores porque seguramente todo depende mucho más de aspectos, digamos, del azar o de la mala suerte de adquirir el clostridioides en el peor momento y tal vez, quizá, como línea de investigación, podríamos seguir pacientes prospectivamente estudiándoles la calidad de su microbiota o de su metaboloma intestinal, que a lo mejor eso es lo que determina que si te expones y con antibióticos lo determines. Sería interesante como línea de investigación prospectiva. Me preguntáis por la gravedad, si podemos predecir la gravedad. Este estudio ya tiene unos cuantos años, pero me parece que está muy bien. El 8% de los pacientes o se muere, o tiene que ir a la UCI, o tiene megacolon, o necesita una colectomía. Bueno, pues, ¿quién va a hacer esto? Pues los que son muy mayores y los que están con sepsis. O sea, es que realmente yo creo que esto es evidente en sí mismo cuando ves al paciente. El paciente está hipotenso y tiene 30.000 leucocitos, ya te viene malo. No es que lo predigas, es que lo ves.
desde mi punto de vista. Y, sin embargo, hay gente dedicada a hacer escalas pronósticas de esto. Y entonces sus conclusiones pues, son tan obvias como que la gente que está más grave y es más mayor es la que se puede morir, ¿no? Pero fijaros, os pongo ahí, de este estudio, de este modelo predictivo, si tienes un señor de 80 años con 23.000 leucocitos, creatinina 1,8, tiene 7 puntos, tiene un 12,8% de probabilidades de morirse. Afortunadamente, tiene un 80 y tantos de no hacerlo. Mientras que una mujer, como veis ahí, sin todas estas cosas, pues tendría 1,7. Pues muy bien, no sé, a mí me parece que esto no tiene utilidad. Yo creo que cualquier clínico medianamente formado delante de un paciente sabe decir si está grave o no está grave el paciente y, por tanto, si tiene que vigilarlo de una manera intensiva y dedicarle más recursos. Se ha mirado esto por Van Rosen en este metaanálisis y vuelvo a decir lo mismo. La edad y las comorbilidades son las que determinan, y lo vemos los que atendemos a estos pacientes, pues son pacientes con comorbilidad y que están graves. Bueno, o sea que el ojo clínico para ver quién está grave, tal. Sí, pero... no creo que necesitemos nada más que ver a los pacientes, que no es poco. Pero y sin embargo, para predecir la recidiva, que ha sido muy importante, ¿no?, para determinar el tratamiento. Claro, yo creo que eso tiene muchísimo más interés y mucha mayor relevancia, ¿no? Sí es muy interesante poder predecir la recurrencia. La recurrencia probablemente dependa de factores inmunológicos, de factores ambientales y de factores sobre todo de la microbiota y de la persistencia de la perturbación de la microbiota inducida por los propios antibióticos que usamos para tratar la infección. De hecho, hay una especie de círculo vicioso, ¿no? Al paciente yo lo trato con vancomicina, lo curo, pero le he machacado la microbiota porque la vancomicina es un perturbador terrible de la microbiota de los pacientes, tanto como una cefalosporina. Y probablemente ahí las ventajas de fidaxomicina, ¿no? Pero ese círculo vicioso seguramente es lo que determina. Se han buscado, hay decenas, cientos de estudios buscando esto y como veis, pues según buscan fármacos, pues encuentran fármacos. Buscan epidemiología, encuentran. Buscan microbiología, pues hay cepas más tal. Buscan condiciones del paciente, pues también, ¿no? De manera que en este metaanálisis de 2015 creo que era, pues los factores que más se repetían eran estos que tenéis ahí. Cuantos más antibióticos peor, si son quinolonas peor, los inhibidores de bomba de protones, la enfermedad renal crónica como principal comorbilidad determinante de esto y la edad, ¿no? Bueno, pues ahí estábamos. Y, por supuesto, tener un episodio previo por esa especie de círculo vicioso que mencionábamos antes. Con metaanálisis más recientes, más rigurosos, más exigentes, el mismo autor, Van Rosen, nos dice, y esto se transmite en la guía europea, que es la edad, el episodio previo, hasta ahí nada nuevo, y luego ciertas comorbilidades y la inhibidores de la bomba de protones. Bueno, pues no salimos de ahí y esto, digamos que no nos da demasiado todavía, ¿no? Sí parece, cuando uno mira los ensayos clínicos tanto de fidaxomicina, pivotales de fidaxomicina como de vedlotoxumab, lo que uno sí puede observar con un poquito de detalle en las tablas es que cuando vas sumando factores de riesgo es más fácil que recurras y eso tiene sentido. De ahí surge la idea de decir, bueno, pues si sumando factores se incrementa el riesgo, busquemos modelos de predicción. Bien, buscamos modelos de predicción, ahí tenéis una tabla con algunos de ellos y veis que no son una gran maravilla, ¿no? O sea, tienen una precisión diagnóstica pues, con áreas bajo la curva de alrededor de 0,7, que no está mal, pero no solucionan mucho el problema y tampoco están validados externamente. O sea que esto, bueno, es una aproximación, yo a veces la uso más como aspecto docente, pero todos tenemos la experiencia de tratar gente completamente sana sin comorbilidad que recae y tratar el abuelito grave y con un montón de cosas que no recae, ¿no? Entonces, estamos necesitados de algo mejor. Incluso se está intentando utilizar herramientas de inteligencia artificial y nada, no mejoran, no mejoran las cosas, 0,65. Incluso, fijaros, recientemente hemos analizado datos propios, porque claro, nos hacíamos la pregunta, decimos, bueno, todo esto viene de estudios de antes de fidaxomicina, antes de vedlotoxumab. ¿Está cambiando esto? Porque es como el principio de determinación de Heisenberg, es que nosotros estamos modificando la propia realidad que observamos.
Y entonces, claro, estamos dando fidaxomicina, bezlotoxumab a pacientes con más riesgo. Por tanto, a lo mejor luego cuando buscamos quién recurre, estamos modificando esa realidad. Ya no es una población 100% tratada con vancomicina. Y no sabemos si es por eso o quizá por cambios en la epidemiología, que nosotros, cuando hemos mirado las tasas de recurrencia en mayores y menores de 80 años, nos hemos llevado la sorpresa de que son las mismas. Y es que, claro, la gente menor de 80 años que tiene recurrencia, que tiene clostridioides en mi hospital es gente con tumores. Es el paciente oncohematológico. Y el señor de 80 años, la señora de 80 o 90 años, es una persona con poca comorbilidad para la edad. Entonces, yo creo que se están compensando y luego también es que nosotros a la gente muy mayor le estamos dando tratamientos mejores en el primer episodio. De manera que incluso la edad, que parecía que era incuestionable, a nosotros no nos funciona como predictor. Me ha parecido muy interesante el estudio de biomarcadores para predecir mejor esto. Y bueno, pues puedes ir a la microbiota, pero en este estudio, que no tengo mucho tiempo para detallar, el mensaje es que lo que ellos encuentran que predice mejor la recurrencia es en un paciente que has tratado de infección por Clostridium difficile, estudiar su metaboloma. El metaboloma, o sea, los metabolitos que hay en las heces a la semana de terminar el tratamiento, y eso parece funcionar bastante bien. Tal vez en el futuro tengamos que buscar biomarcadores, quizá en las heces, que nos anticipen quién va a recurrir. Pero quizá la pregunta no es quién va a recurrir, sino qué impacto tiene la recurrencia en mi paciente. En el sentido de que la recurrencia de la mujer joven que ha tomado pilera para un Helicobacter, pues seguramente es un rollo y recurre pero no reingresa, mientras que la recurrencia en otro tipo de pacientes le puede condicionar un ingreso prolongado, una descompensación de comorbilidades o incluso la muerte. Entonces, la pregunta quizá es más bien qué consecuencias tendrá para el paciente la recurrencia, y en ese sentido a ese paciente yo le apuesto más por él y le doy tratamientos más agresivos. Entonces, efectivamente, esa es un poco la otra pregunta, ¿no? ¿Qué impacto va a tener esta infección en la calidad de vida de los pacientes y en su pronóstico? Sí, hay varias aproximaciones al estudio de calidad de vida en la que no soy experto ni muchísimo menos. Unas son cuestionarios abiertos y cualitativos y otras son escalas estandarizadas de calidad de vida con diferentes herramientas. Esta es una con una herramienta clásica y que se utiliza para muchos estudios, donde evidentemente pues se ve claramente que la reducción relativa de la calidad de vida de los pacientes que tienen esta infección es muy importante, lo cual no es difícil de entender, ¿no? Como vamos a ver luego con los estudios cualitativos. Y hay escalas que conozcáis, que la tenéis ahí, diseñadas específicamente para Clostridioides difficile. Tienen la ventaja de ser más específicas para esta entidad y de poderse utilizar en diferentes estudios longitudinales, etcétera, pero el inconveniente de que no la comparas con otras enfermedades. Y lo que se ve muy claramente en este cuestionario CDIF-32, que veis que está estandarizado y accesible en Internet, en PDF, en castellano, lo que se ve es que claramente lo que empeora muchísimo es la recurrencia. O sea, el paciente con recurrencia lo pasa muy mal. Aquí veis claramente también, por otro estudio, la pérdida de calidad de vida muy potente, sobre todo en los pacientes que recurren, y también en escalas mentales, psicológicas, no tanto o no solo en aspectos físicos, sino en aspectos psicológicos. De hecho, hay estudios ya más cualitativos como este, de entrevistas abiertas a los pacientes, donde tenéis ahí un poco directamente recogido sus expresiones, pero bueno, es fácil de entender que estos pacientes lo viven muy mal porque, en primer lugar, esto es iatrogenia prácticamente siempre. Y bueno, si te han curado una neumonía grave, vale, pero si te lo han dado por una bronquitis levofloxacino, pues seguramente, o por una celulitis que ni era, pues lo vives peor, ¿no? Pero es que luego tienen miedo a contagiar, están estigmatizados, la diarrea muchas veces es muy maloliente, tienen miedo a transmitir esto a los nietos, a los familiares, están en aislamiento y, sobre todo, si son mayores, con altísima probabilidad están incontinentes, con todo lo que eso, imaginaros, puede suponer para el paciente, ¿no? O sea que nosotros, cuando uno ve a estos pacientes, te das cuenta de que realmente lo pasan muy mal, que tienen muchas dudas y que hay muchas preguntas que surgen, ¿no? Ellos quieren entender qué les pasa y por qué les pasa,
conocer qué es lo que va a pasar, como cualquier otra enfermedad, qué pronóstico tengo, esto se va a curar, no se va a curar. Tened en cuenta que hay, no lo he traído, pero he encontrado algunos artículos donde el retraso diagnóstico a veces es muy potente. No es lo mismo tener una gastroenteritis aguda, que en 48 horas pues, sabes que se te va a pasar y que sabes más o menos lo que es, que llevar 10, 12 y 14 días con diarrea en tu casa. Saber qué puede hacer, qué no puede hacer. La dieta les preocupa muchísimo, los probióticos. Todo esto consume mucho tiempo de explicación y sobre todo conocer las implicaciones epidemiológicas de la enfermedad. Y nosotros en respuesta a esto lo que hemos hecho es preparar y tener a todos los pacientes, les damos un díptico con este formato de preguntas-respuestas, ¿no? Aprovechamos, aquí les ponemos un teléfono de contacto por si tienen recurrencia y cumple por tanto una doble misión, una la de responder a preguntas que muchas veces se les ocurren después, cuando ya están en casa, y luego también facilitar la continuidad asistencial. Respecto al impacto, la mortalidad es altísima. Es curioso porque el clostridioides no mata mucho de entrada, hemos hablado de 3-4%, es decir, la mortalidad directa inmediata es baja, pero cuando tú miras la mortalidad de estos pacientes a los 30, 60, 90 días o al año, es muy superior a la esperada para la edad y la comorbilidad. Estos son datos nuestros también. Mortalidad a los 3 meses, 20 y tantos %, pero cuando los pacientes tienen más de 80 años, más de 90 años, ya es el 40 y tantos %. Y dices, bueno, pero es que son gente muy mayor, es normal. Creía que tenía... es que eso va a salir después, me parece. Lo adelanto por si acaso no está en la diapositiva. Se han hecho estudios comparando la mortalidad de pacientes con la misma edad y las mismas comorbilidades, y es muy superior. Tendremos que investigar por qué se muere tanto la gente con clostridioides. Seguramente no por el clostridioides, a lo mejor es simplemente un marcador de que las cosas no andan bien, ¿no? Pero bueno, creo que después había alguna diapositiva. Y luego tenemos los costes, ¿no? Está aquí Ángel Asensio, Emilio, autores de estudios en este sentido, de coste. Creo recordar de los estudios de Ángel, ya que tienen unos cuantos años, el coste de una infección por clostridioides difícil venía a ser alrededor de 4.000 o 5.000 euros. Pero cuando ya nos vamos a recurrencias, un estudio más reciente que lideró Emilio, pues nos estamos hablando de 11.000 euros. Las metodologías de esto pueden variar, los países, los entornos. Básicamente los costes son fundamentalmente los derivados de hospitalización. Y, por tanto, pues, se pueden deducir fácilmente. Aunque hay costes, perdón, se me ha pasado, no sé si se puede volver atrás. No, ya ni para adelante ni para atrás. A lo mejor me he ido al principio de todo, ¿no? Bueno, creo que no había mucho más. Sí, es que estamos al principio. Bueno, no sé si llegarán las diapositivas, pero esto de la edad me parece muy interesante, de la mortalidad. Insisto, se triplica o cuadruplica la mortalidad para pacientes que tienen esta infección comparada con pacientes del mismo Charlson que toman los mismos fármacos, que también han tomado antibióticos y que no tienen clostridioides. Y yo creo que eso hay que investigarlo. A lo mejor simplemente llegamos a la conclusión de que es un marcador y que desarrollar clostridioides es expresión de que hay otros problemas, ¿no? Pero tal vez haya otros factores que clostridioides desencadena, porque la mortalidad, además, es por todas las causas muy parecida a la de los que no tienen clostridioides y también se mueren. Es decir, predomina la muerte cardiovascular o la muerte por cáncer o la muerte por... O sea, la tarta de las causas de muerte es muy parecida, pero los números son considerablemente diferentes. Yo creo que no había mucho más. Muy bien, pues sí, bueno, aplauso. Si podéis venir a la mesa para la ronda de preguntas. Bueno, si queréis, Elena, tú siéntate lo que esté más cerca. Bueno, la pobre con la muleta la hacemos ir al... Pues si tenéis preguntas, por favor, de la audiencia, levantad la mano y nos acercaremos. Sí. No sé si hay un micrófono en la sala.
Muchas gracias, enhorabuena por la reunión, son buenísimas. Yo tengo una pregunta, reflexión para el doctor Cobo. El otro día nos enseñaron que un factor de riesgo importante es el paciente alérgico a beta-lactámicos y bueno, sería interesante que a lo mejor lo comentáramos, ¿no? Porque pasa muy desapercibido. Y luego, si un factor de riesgo tan importante es el uso de los inhibidores de la bomba de protones, me gustaría saber por qué lo seguimos utilizando en todos los pacientes y salen todas nuestras plantillas de la historia clínica electrónica. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Empezando por el final, esto es una lacra que hablamos con los geriatras a menudo, ¿no? Pero es que yo no sé si hay un premio Nobel de marketing, pero si lo hubiera, habría que dárselo al que inventó el término protector. ¿No? Porque, claro, es muy difícil que tú no te quieras proteger. Y entonces los pacientes tienen perfectamente asimilado que si tú les estás dando otros fármacos que lo mismo les sientan mal, pues se tienen que proteger. Y es muy difícil erradicar esto y convencer a los pacientes. A mí me costó mucho tiempo que mi madre dejara de tomar omeprazol. Me costó mucho trabajo. O sea que esto es una labor pues de todos, ¿no? Un poco en el día a día y de hacer campañas y tal. La otra pregunta, perdona, era sobre los alérgicos, ¿no? No todos los estudios, es que justo ayer hubo una reunión de PROA en mi hospital, de la consejería y tal, y la persona que habló de esto puso varios estudios y no en todos se veía necesariamente el mayor impacto en clostridioides, aunque hay otros estudios que sí tiene lógica, porque, claro, se usan muchas más quinolonas. Y, por tanto, parece probable que se usan peor los antibióticos en estos pacientes. Pero claro, a cambio a lo mejor no les vas a dar carbapenémicos o cefalosporinas, ¿no? Entonces, en general, este es un problema muy relevante, ¿no? Que ayer se abordó en esta reunión y que es motivo en los PROA también de mucho interés, ¿no? Es que hay mucho paciente, que la inmensa mayoría no es alérgico, y tenemos que poner muchísimo énfasis e interés, no por el Clostridium, sino por todo lo demás, ¿no? Porque están privando. Esta semana hay una enferma trasplantada renal con colistina en mi hospital por un antecedente remoto de alergia y nadie en las guardias se había atrevido a hacer nada. Y tenía una OXA 48 en la orina, ¿sabes? O sea, es que es dramático. Menos mal que enseguida la alergia en mi hospital funciona extraordinariamente bien, les llamas, vienen y le ponen aquello, se lo ponen en un momento y por supuesto lo tolero, ¿no? Pero sí, sin duda es también un mensaje, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? Yo quería preguntaros, mientras surge alguna otra, ¿qué pensáis? Hemos hablado de cifras, de los registros nacionales. Es decir, España es un país que no tiene registro nacional. ¿Lo echamos de menos? ¿Creemos que estamos detrás porque no lo tenemos? ¿Qué ventajas tendría tener un registro nacional? ¿Y qué habría que registrar? Si queréis empiezo. Yo creo que sí, que siempre es bueno tener un registro, por lo menos, aunque los métodos diagnósticos vayan cambiando y a eso sucede en todas las enfermedades, pero tener un registro te permite compararte contigo mismo, comparar unos hospitales con otros, compararnos con países semejantes. Yo abogo porque sí que hiciéramos un registro. O sea, ¿Qué deberíamos de registrar? Es decir, estamos todos bajo una demanda enorme de datos, una presión a entregar permanentemente datos de los que normalmente no recibimos mucho feedback o no lo recibimos a tiempo. Sería aumentar algo más. ¿Qué creéis? Yo creo que estamos todos de acuerdo en la necesidad de un registro. ¿Qué creéis que habría que registrar? Como algo sencillo. Ángel. Yo creo que se podría, que es una enfermedad que sería muy predispuesta a ser vigilada con vigilancia automatizada, que se llama, porque el diagnóstico va a venir dado básicamente por los resultados del laboratorio y están automatizados o van a estarlo en gran medida. Entonces, y normalmente se diagnostican en gente que ya tiene la clínica, es decir, que simplemente, aunque no sea equivalente a la definición, a los criterios clínicos, desde el punto de vista epidemiológico, te valdría muchísimo ver casos confirmados por laboratorio y si pones además clínica también de diarrea, muy bien, casos nuevos, y eso
puede saberse en el día y tener esa información en el hospital provincial, nacional. No hace falta porque no se procesan si no tienes diarrea, bueno, ¿no? A no ser las torundas, pero vamos, bueno, la mayoría de los hospitales, yo creo, ¿no? Pero vamos, más fácil todavía. O sea, yo creo que es una enfermedad muy predispuesta para ser vigilada de forma automatizada, que es lo que buscamos, porque meter gente a buscar datos es... Los consumos de vancomicina y fidaxomicina también pueden ser de mucha utilidad porque no se usan de vancomicina oral para nada más y por tanto es una medida indirecta de gran valor, ¿no? Y no necesita más que información general. Parece que Antonio tiene un comentario a raíz de lo que usted está comentando en la mesa. Nosotros hubo una época que hacíamos un PROE específico de Clostridium difficile y nos llamaron la atención dos cosas específicas que se han comentado. En primer lugar, pues algo así como el 90% de la gente que tenía omeprazol u otros inhibidores de la bomba de protones prescritos no tenían ninguna indicación y de alguna manera no se aprovechaba el ingreso hospitalario para quitarlo. Pues más del 90% no estaban indicados. Es decir, indicaciones claras serían pues anticoagulados mayores de 65 años, esofagitis, hemorragia digestiva, es decir, las indicaciones clásicas, ¿no? Y lo que habéis comentado de la protección, la supuesta protección que es desproteger, quitar la barrera del ácido del estómago que incrementa todas las infecciones gastrointestinales. Entonces, de alguna manera intentábamos pues quitarlo y convencer tanto al médico como al paciente y luego a raíz de esto se hizo un TFG que demostró que no solamente no se aprovechaba el ingreso para quitarlo, sino que se iban como añadiendo y a los 3 meses, ahora que tenemos el MUP, podemos comprobar como ese omeprazol añadido persistía en el tiempo. Es decir, ni el médico hospitalario en mi hospital, ni el médico de atención primaria hacían una cuestión sobre el uso de omeprazol. Y el segundo comentario es en relación a antibióticos para, digamos, la cavidad abdominal en un cuadro de fiebre dolor abdominal en la que se diagnostica finalmente Clostridium difficile y en el que se deja durante unos días pipertazo u otro antibiótico destinado a la cavidad abdominal cuando todos los síntomas estaban explicados perfectamente por el Clostridium, ¿no? Si habéis observado ese fenómeno y qué pues, se podría hacer al respecto. Esto de la bomba de protones es un don't do, ¿no? Ahora que están todos los hospitales con campañas en los que habrá que involucrar a los digestólogos que lleven el liderazgo para explicar a todo el mundo, pero claramente es yo creo que factible, ¿no? Luchar contra ello. ¿Puedo hacer una pregunta a todos? A mí me preocupa mucho lo de los asintomáticos, ¿no? Porque hay algún artículo nuevo en el que te demostraba que un montón de gente, 2000 y pico, ingresan en un hospital, les hacen una prueba, los que sí que estaban colonizados acaban haciendo enfermedad por Clostridium ellos mismos en un porcentaje mucho más del triple de los que no, que también lo adquieren. Pero sin embargo hay otros estudios en que en unas UCIs deciden que en una UCI buscan y aíslan los colonizados para ver si se transmite menos y en otra no, y no tiene ningún impacto. Entonces, ¿qué opináis? O sea, ¿cuál es la opinión de todos? La pregunta sería un poquito ver qué hacemos con si lo buscamos o no lo buscamos. Bueno, los datos que hay realmente, digamos, de lo que sería coste-eficacia para realmente prevenir un caso, pues todavía no son muy la N, digamos, necesaria para... habría que hacer mucho screening para poder encontrar casos asintomáticos, para poder aislar, para prevenir un caso. No recuerdo las cifras concretas, pero además también se incluía una condición añadida, que era que además el compliance con la higiene de manos tenía que ser de un 25% para que eso fuese eficaz, además. No es factible. No es factible. O sea, los estudios de prevalencia de colonización en el hospital no van a bajar del 6-10% en muchos estudios y eso significa que en mi hospital mañana hay que aislar a varias decenas de pacientes. Suponiendo que eso sirviera para algo. Claro. ¿Y si te lo encuentras, alguien lo ha mandado, le aíslas? No, nosotros no. Nuestra política es lo que trato lo aíslo y lo que no trato no lo aíslo. Pero bueno, pues por coherencia. Yo para terminar, yo creo que estamos cumpliendo y recuperando el horario, que es algo de agradeceros muchísimo a todos. Una última pregunta me gustaría formularos. Hemos hablado poco de la comunidad. Hemos hablado de lo que nos preocupa siempre, Clostridium.
cómo debe medirse en la comunidad, qué importancia tiene la medida, qué cifra y qué denominador utilizamos. ¿Por qué no comentáis algo de Clostridium difficile en la comunidad y vuestra visión en cuanto a problema importante? ¿Es una población que se parece a la del hospital? ¿No se parece? Elena, ¿tú has trabajado en eso? Sí, bueno, con pues varios estudios que hemos realizado, tanto en el hospital como a nivel nacional, lo que se evidencia es que esa población comunitaria no se parece a lo que es el perfil de paciente hospitalario y, por tanto, muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Son pacientes que no presentan los típicos factores de riesgo clásicos y, por tanto, es algo a descartar, digamos, en cualquier diarrea comunitaria. Como hemos visto, están todas las posibles fuentes también, las tenemos muy cerca en la comunidad y es algo a vigilar. Y en cuanto a denominadores, pues es algo muy complicado. También habría que ver pues cuántas diarreas realmente llegan al médico de cabecera y se pide una prueba para el laboratorio. Eso es algo también que había que medir, ¿no? Porque realmente estamos hablando de valores muy infrarrepresentados, ¿no? Afortunadamente hay muchas diarreas que se autolimitan, ¿no? Y no llegan. Entonces realmente el problema está, yo creo que... Yo he leído en alguno de los artículos que es la causa número 1 de diarrea comunitaria microbiológicamente documentada en muchas áreas. Entonces, yo creo que la idea que algunos clínicos tienen de solo lo pido en alguien que ha estado ingresado o en alguien muy anciano, pues a lo mejor no lo tienes que tratar porque es autolimitado, porque el paciente es más joven, pero dejas de buscar otras cosas o no le das antibióticos para tratar una posible salmonela. O sea, yo creo que el problema comunitario es muy grande. ¿Cómo vamos de tiempos? Bien, nos queda 5 minutos. Que los médicos de atención primaria, no sé si hay preguntas, tienen poca formación en este sentido, no tienen acceso a los fármacos y muchas veces, como no tienen formación, piden copro y no piden clostridioides. Y hay pacientes que se tiran semanas. Hospitales que lo hacemos. Claro, lo hacéis. Ahí tienes el riesgo, entre comillas, de detectar mucha PCR positiva de pacientes que la causa de la diarrea puede ser otro. Por eso tienes que hacer una valoración clínica. No es infrecuente que llamemos a estos pacientes y cuando llamamos también. Y han tenido una gastroenteritis vírica, pero lo que pasa es que además le detectas clostridioides, ¿no? Y tocas ahí un punto que a lo mejor lo sacamos en el momento del laboratorio, que es los aspectos legales y ético-legales que tiene el hacer pruebas diagnósticas que no han sido solicitadas, ¿no? Que en algún momento... Pero cerramos con la pregunta de Sofía. No, bueno, está abierto, ¿no? Perdón. Que cuando preguntabais lo del registro, que recientemente han salido los resultados, están por publicarse del estudio, un estudio multicéntrico a nivel nacional de la SEIN, que ha liderado SEIN, a ver la carga de enfermedad, que las bacterias multiresistentes han incluido Clostridioides difficile también como una de ellas. Es evidentemente una prevalencia y lo que tratan de mirar es la mortalidad y han sacado lo que es la fotografía general. No sé cómo tal, si tienen idea de seguir haciéndolo, por lo menos como una idea de las cosas. Y luego otra cosa en cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, que en el hospital somos muy agresivos, intentamos que se retiren los inhibidores en todos los pacientes, además de las recomendaciones cada vez que vemos un Clostridium, y sí que vemos que efectivamente nos ha disminuido la recurrencia en aquellos pacientes que se ha hecho la retirada de los omeprazoles, aunque bueno, la N no era muy elevada como para que fuera estadísticamente significativo, bajaba muchísimo la recurrencia. Gracias a todos, cumplimiento estricto, maravilloso de los horarios. A ver si nos mantenemos así. Empezamos la segunda mesa. Muchas gracias.